su celular Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Descargue la aplicación de Radio Grote desde su Play Store y disfrute las 24 horas con buena música, programas con valores, informaciones y mucho más. Sea parte de la comunidad de Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros. Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de la audiencia. Compromiso periodístico. Conducen Alberto José Mier Torre, Daniel Álvarez y Adrián de Ángelis. Compromiso periodístico. Lunes, 19 horas, por radiogrote.com. Música. 23 con toda la actualidad de la Argentina, toda la actualidad del país, por supuesto con otra mirada, ¿no? Desde otra perspectiva, porque en estas horas, ¿de qué se habla en la Argentina? ¿Cuáles son los temas, no? Uno ve los medios y vemos el tema narco, una Argentina que se degrada, vemos, bueno, el calor, ¿no? El calor también que afecta muchísimo. Cómo llegar a fin de mes, en fin, ¿no? La falta de sustento diario, esencial, ¿no? Y esto también tiene una repercusión emocional, ¿no? En mucha gente, en muchas familias, en la sociedad. Pero bueno, levantamos un poquito la mirada y entonces es como que ponemos la mirada en el cimiento básico de la vida, levantamos la mirada y ahí tenemos un poco de esperanza o de fuerza para ir sobrellevando estos momentos difíciles, ¿no? Yo veía, siempre hemos dicho que hay una Argentina que está de pie y que tiene que rescatar a la otra Argentina, ¿no? Que se va degradando en valores, que se va degradando en lo económico, en lo social, en lo político, en cuántas cosas, ¿no? Pero también hay otra Argentina que está sólida, que a pesar de los embates va avanzando, avanza y avanza. Miren, a mí por lo profesional y lo periodístico me tocó estar esta semana en Expo Agro, una muestra del campo para el mundo, ¿no? De todo el potencial industrial, económico, estratégico, de innovación, de tecnología y de tantas cosas, jóvenes, familias. Bueno, y ahora vamos a escuchar una de esas notas, ¿no? Una de esas notas, querido Dani, del agro, porque ellos dicen, bueno, a pesar de todo, a pesar de las 3 sequías, esta es la más pronunciada, el agro se va, o parte del agro y de aquellos que tienen espalda, se va poniendo de pie para avanzar en esta Argentina, que es noticia para el mundo, ¿no? En esa parte, ¿no? Alimentaria, en esa parte industrial, ¿no? Porque hay 36 cadenas agroindustriales, tiene el agro, ¿no? O sea, recuerdo un amigo, ¿no? Que me decía, bueno, el presidente de Toyota me abrazaba, un dirigente rural, ¿no? Me abrazaba, ¿por qué? Por la cantidad de camionetas que le vendía al campo. Miren ustedes, ¿no? Y eso no figura en el PBI como que es del campo, sino como que es la industria, ¿no es cierto? En fin, digo la industria automotriz, y así por el estilo. Bueno, muchísimas cosas. Hay gente que con esfuerzo invierte, apuesta, pero además porque también hay otro valor agregado que es el amor. El amor a la patria, el amor a la Argentina, el amor por la familia, ¿no? Ir luchando por todos estos valores que son básicos, ¿eh? Estamos transitando también un tiempo especial de Cuaresma, ya previo a lo que será la Semana Santa, la Pascua, y bueno, y en esta Cuaresma ojalá que también vayamos templando el corazón para desde lo espiritual tratar de ser un poco mejores, tratar de ser, ¿no? Porque no siempre es así, para ir avanzando y tener una vida más plena. Pero si te parece, entonces, Dani, vamos con este testimonio. Hemos participado de un panel donde estaba justamente Mal Escrito, estaba, bueno, gente de ACDE, obviamente, ¿no? Enrique Yo, que está el empresario que está en proceso de canonización, ¿no? Y allí estaba justamente Andrés Paseiro, que es uno de los hombres encargados de la parte espiritual, ¿no? De ACDE, y también un empresario muy joven, un chico, podríamos decir, 33 años, ¿no? Matías Lanz, con
unos testimonios, la verdad que fue muy inspirador, ¿no? Muy inspirador el tema del trabajo, el tema de ante la adversidad también, cómo nos vamos conteniendo entre todos, ¿no es cierto? Para ir dándonos una mano, alentándonos, porque en la vida, ¿quién no tiene altos y bajos, no? Y bueno, y siempre hay una mano que te ayuda, siempre. Así que vamos a escuchar en principio este testimonio, enseguida vamos a estar con Marcos y la película Madre Ven, vamos a estar con Verónica Camargo, justamente que es la mamá de Kiara, la chiquita de 14 años que estaba embarazada, bueno, y la asesinó su novio hace tiempo ya, bueno, en fin, el tema de la vida, ¿no? El descarte de embriones con Carlos y Lorenzi, también Marcos, con Miriam aquí, bueno, con Felipe, con Mencho, con Marisa Musi, en fin, bueno, ya vamos a estar con todo este material, por supuesto. Gracias por estar conectados como siempre con la radio y vamos a este primer testimonio, ya esta nota, ¿no? Que es inspiradora desde esa perspectiva, ¿no? De la fe, de la producción, del campo para esta Argentina que tiene que ponerse de pie. Vamos. Bueno, Alfredo Paseiro, encargado de la parte de espiritualidad de ACDE, ¿no? Acá en este encuentro en la Expo, con tanta gente, bueno, y en esta charla Sembrando Valores, este panel, ¿no? Dirigido por Male Cristo, tan lindo y que uno se va como inspirado, ¿no? Contanos un poquito, no sé, la visión para la gente que está escuchando del mensaje, ¿no? Bueno, a ver, fueron 3 testimonios movilizadores y emocionantes, ¿no? Uno de la experiencia, de más grande, podríamos decir, Juliana Chazarreta, Piru Giraudo, y en su día de la mujer, y contando esto de la mujer rural, ¿no? Y el rol que tiene esa mujer rural, y después Matías Lanz, la mirada más joven, pero tan fluido y reflexivo cada una de sus palabras. Como conclusión, ¿cuál es la propuesta de Sembrando Valores? Y en un ámbito como Expo Agro, es esto, es traer la esperanza ante el desánimo, es tirar esa semilla y esperar que haya humedad para que produzca ese grano. Estamos en un año seco, bueno, entonces a veces esa semilla no va a producir, o sí, pero tener la convicción, en nuestro caso ser ACDE, ¿no? De que el Espíritu Santo y Dios, bueno, van a estar haciendo su parte también. Nosotros somos un poco el vector, pero hay alguien que pone la magia, vamos a decirlo así. Ese plan divino al que hacía alusión Male, ¿no? Tal cual, sí. Pero además vos hiciste hincapié en 3 instituciones básicas y además en un momento te emocionaste. Yo creo que nos emociona un poco, ¿no? Aquellos que por ahí tenemos la suerte de querer a la Argentina de otra manera, o bueno, o darnos cuenta, porque por ahí, ¿no? Uno también ha dicho este país y ahora no, ¿no? Cuando uno sabe el origen de todo, de muchas cosas, ¿no? Donde está tan insertado la fe y los valores. Hablaste de estas 3, haceme ese resumen, a ver. Bueno, sí, claro, la primera institución es la familia, creo que es la institución más antigua, ¿no? Y donde nosotros siempre tenemos que ir, porque esa es la que nos va a contener en el metro cuadrado, en las alegrías y también en las tristezas o en las tragedias. En el panel se habló de algunas, de muertes de jóvenes, ¿no? Entonces la familia... Bueno, la pandemia también nos ha dado, ¿no? Un reflejo de eso. Totalmente, sí. Totalmente. Y bueno, y cuando nos tuvimos que quedar encerrados, nos quedamos encerrados con la familia. No nos quedamos ni con el equipo de fútbol, ni la empresa, ni el partido político. No, era nuestra familia. La segunda es, bueno, la iglesia como creyentes, que es donde nos hemos formado y donde nuestra espiritualidad tiene sus bases. Y la tercera, lo decía así, la República Argentina, ni siquiera el país, ¿viste? Y entonces esto decía eso que todos los días este país, ¿no? Y bueno, no, la República Argentina, y ahí comprometernos un poco más para tratar de cambiar esta realidad. Y siempre con esto, y vuelvo, sembrar ese valor, no sabemos quién va a cosechar, pero con la convicción de que estamos tratando de hacer algo distinto. Bien, y también el otro gran desafío es esto, ¿no? Es cómo rescatar esta otra Argentina por ahí que vemos a través de los medios, lo que sea, que está como más en decadencia, ¿no? Y después esta otra Argentina que como que tiene una potencia enorme para trabajar, ¿no? Bueno, vos sos un hombre de medios y voy a hacer mi propia reflexión personal, ¿no? Llegar a la noche y amplificar la realidad que viviste durante 12 o 14 horas, hasta parece, digamos, que es un flagelo, ¿no? Porque ¿cuántos programas de los medios te dejan una cuota de esperanza? Muy pocos. Terminás y lo único que hiciste fue cargarte de más realidad, sí, que no es linda, ¿no? Es como que uno se va metiendo y creyendo que eso es lo que es. Claro, bueno. No es lo único. Y retroalimentarte de las cosas malas, porque digamos, ya sea de un lado o del otro, sí, de esta bendita grieta. Entonces, bueno, rescatar también aquellos programas que buscan las cosas positivas
y que buscan... Sin ignorar que hay una realidad... No. Sí, Acabo de decir, uno la realidad Claro. la vive 14 horas o más al día. Claro. Que es bien compleja la realidad. Pero digo, en el momento de la contemplación, de la reflexión, del reposo, encontrar en los medios algo que a uno lo haga esperanzarse, no bajonearse e irse a dormir más cargado de realidad. Eso era lo que decía, ¿no? Bueno, lo último, hay esperanza, ¿no? Por supuesto. Primero, estamos en un país bendito, con las complejidades que conocemos, y la esperanza también ha estado en la vida. Si nosotros estamos hablando es porque hay vida, y en la sala había una criatura que supongo que tendría 1 o 2 años, y bueno, sí, siempre hay esperanza. Lo único que también hay que comprometerse para cambiar las realidades. Bien. Zairo, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Salir de la crítica e ir a la propuesta. Gracias por la nota. Estás escuchando A Viva Voz por Radio Grote. Bueno, todo un desafío, ¿no? Salir de la queja para ir a la propuesta. Ahora, para ir a la propuesta hay que tener que proponer, ¿no? En este caso, el campo tiene mucho para proponer, porque es como que lo tocamos, lo vemos, lo palpamos. Entonces, cuando uno ve esa Argentina decadente o vemos que gente pobre está destruyendo casas de narcos, supuestos narcos o lo que sea, esa no es la Argentina, es parte de una Argentina complicada que avanza si no paramos, o si no la paramos, o si esta otra no sale a ese rescate, ¿no? Más allá de la política, porque la política juega un papel importantísimo en esto. Ahora, si la política mira para otro lado, vemos todo el día lo mismo, que sí, que no, que si la gendarmería, que si el ejército, que si Aníbal Fernández, que si el otro, ¿cuál de todos es peor, ¿no? Si hacemos una competencia de dirigentes políticos. Entonces, pero a pesar de todo eso, hay una Argentina que produce, que exporta, que por esa exportación entran divisas. Es como una casa nuestra, Por el trabajo entra dinero. Con eso lo tenemos que administrar para llegar a fin de mes y tratar de tener una vida más medianamente plena. Que no todos los índices de pobreza, la inflación que te carcome, o sea, cuántas cosas, ¿no? Están insertadas en esto que decía Paseiro recién de la queja y la propuesta. Enseguida vamos a escuchar también a Matías Lanz, un joven también productor agropecuario, empresario, ¿no? Con una fuerza, con una fe, con unos valores, porque también en materia agropecuaria te encontrás con gente que está desanimada y gente que tiene fe, y que tiene valores, y que ve el amanecer, y que ve el atardecer, y que ve cosas que otros no ven, que no vemos. Porque lo tenemos al lado y no lo vemos. Pero bueno, ya vamos a estar con Marquito. Saludo a Carlos Gialorenzi. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes a todos. Y qué interesante, ¿no? Escuchar a este hombre, ¿no? Este hombre del campo y toda la gente del campo, ¿no? Que es la que realmente siempre lleva una vida sacrificada y que también invierte, arriesga, se endeuda. Y muchas veces le toca perder, pero el gran esfuerzo, la gran inversión que hacen, no solamente de dinero, sino de vida, porque hay que levantarse a la hora que se levantan ellos, y agachar el lomo, bancarse frío, lluvia, lo que venga, y salir a trabajar al campo. Y así que bueno, siempre el campo fue de alguna manera el que ayudó al país. El que nos dio de comer. Es la gente que está en contacto con lo natural, con lo cotidiano, con que a la mañana el sol sale y a la noche se pone, ¿viste? Y al atardecer se pone, o sea, todas estas cosas raras que nos quieren meter en el mundo y que se desvían del orden natural, bueno. Ahora, Carlos, acá me parece, Miriam también, enseguida viene Marquitos, pero digo, acá hay un tema de comunicación. Yo lo escuchaba la otra vez a Constancio Vigil, que es justamente uno de los creadores de medios periodísticos que tienen que ver con el campo, La Chacra, por ejemplo, y él decía, la gente no sabe que esto es así. En general, los argentinos no saben. Mirá, fíjate, tenemos el papel, esto viene del campo. Nos levantamos la mañana a desayunar, la harina, el té, el café, viene del campo. O sea, leche, todo es campo. Entonces, pero me parece que hay que hacer una docencia de la importancia, porque no es que es una cosa espontánea, hay toda una cadena, lo que vos decías, de sacrificio, de entrega. Yo creo que la Argentina, como decía Messi dijo, Dios me dio estos dones y yo los tengo que desarrollar. Yo creo que la Argentina también, ¿no? Ha sido dotada con esos dones
de la tierra, del trabajo, de la naturaleza, del clima y de muchas cosas, y que tenemos, y bueno, y que parte de esa Argentina lo está desarrollando y parte está como mirando o está en otra sintonía de decadencia, de degradación y además de sentido de vida, ¿no? Es lo que a mí me parece. El otro día hablaba con un empresario donde dice, bueno, la educación es básica para el trabajo, que el trabajo dignifica, el trabajo no es una cosa menor dentro de todo este esquema, ¿no? Marcos, ¿cómo estás? O saludo a Miriam antes. Por Miriam, favor, las mujeres. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Todos? Miriam Mi 13, sí. Mira, yo pensaba en esto cuando hablaban del tema del... A ver, el micrófono no se escucha bien, a ver. ¿Ahí? Ahí, a ver. Ahí está, dale, a ver. ¿Ahí está? Ah, no. ¿Ahí? Con este otro, a ver. ¿Se escucha? Con este. Pensaba en el tema del sentido, ¿no? De encontrarle el sentido a esa realidad, porque recién hablábamos de la realidad y parecía como que era todo muy tétrico, muy trágico. Y creo que está bueno ir encontrándole aún a eso cuál es su sentido. Y eso me parece que es lo que hace que se pueda soportar una realidad que es dura. Y creo que nos está faltando, a los argentinos nos está faltando un poco ese sentido del sentido. No entiendo. Ese entiendo. significado del entiendo. sentido. Nos está faltando encontrarle sentido a las cosas, a lo que nos pasa. Y al no encontrarle el sentido es como que todo se hace muy pesado. Dame un ejemplo, a ver. Todo el tema del mal, de las cosas malas que pasan. Y bueno, ¿por qué nos están pasando? ¿Qué nos está enseñando también eso? ¿Y cómo salimos? Y cómo salimos, obviamente, pero si no analizamos qué es lo que nos está pasando, por qué nos está pasando y qué nos está queriendo decir eso, es medio difícil que encontremos cómo salir. Claro, claro. Bueno, justamente en el panel donde estaba Male decía, bueno, a ver, esto, ¿no? Decir, a ver, ¿cuál es el valor que necesitamos para dar vueltas a la historia? O, ante las adversidades, ¿no? Fue muy inteligente esto, ¿no? A mí porque dice, lo planteamos acá, ¿no? Ante la adversidad, ¿qué es lo que me contiene? ¿Qué es lo que me ayuda? Y ponía un ejemplo, seguíamos a escuchar a este empresario productor agropecuario, que a él se le muere un peón, un trabajador, un empleado, que le había enseñado a él, y lo aplasta una máquina. Y bueno, y a partir de ahí el aprendizaje que tuvo, lo que vos decías. ¿Y cómo fue esa contención? A otro le pasó otra cosa. Bueno, a nosotros también nos pasa en la vida todo eso. Bueno, ¿qué es lo que nos contiene? Bueno, y en el caso del país, ¿qué es lo que nos contiene como país? ¿No, Marcos? ¿Cómo estás? Exactamente. ¿Cómo te va, Roland? ¿Cómo les va, equipo? Y a todos los oyentes que están del otro lado. Y justo me dejaste el pie para contarte que ayer vi la película Madre Ben de Producciones Goya, esta película que veníamos hablando nosotros. Fuimos a la última proyección en la sala. Y bueno, la verdad que teníamos una expectativa baja, honestamente. Queríamos, ¿en serio? Sí, pensábamos que era una peli espiritual un poquito, pero bueno, nada, no esperábamos tanto. Acordate que ahí se habla del triunfo del corazón inmaculado de María, ¿no? Bueno, los primeros 5 minutos ya empezamos a lagrimear como dos mocosos con mi mujer. Imposible sostener la seriedad frente a esta película. Y justamente habla de eso, de qué se sostiene el hombre en la adversidad, Madre Ben es una producción que habla, que ya lo hemos contado, de una peregrinación de la Virgen, una imitación de algo que hicieron los franceses también, por toda España. Pero más allá del hecho de mostrar la peregrinación... Perdón, una peregrinación al santuario de la Virgen, a un santuario de la Virgen. Tocan varios, primero viene de Éfeso, la Virgen, sí. O sea, y después va a buscar a su hijo. Y para buscar a su hijo recorre toda España. Y la llevan a UPA, o sea, la llevan en andas, ¿viste? Y más allá de eso, del hecho de que sí, son un montón de kilómetros, fue una cosa heroica directamente lo que se mandaron, es como la Virgen va tocando a cada uno de los que se arriman a la peregrinación. Es eso lo que te emociona, porque había un caso, por ejemplo, una chica con una enfermedad tremenda, la tenía en cama. Entonces la madre dijo, ¿puede llegar a pasar la Virgen cerca por lo menos? Entonces uno de los organizadores, que casualmente es argentino, que se llama Arizu de apellido, la verdad que me sorprendió ese tipo, le dice, rezá, a ver si, no sé, por esas casualidades podemos llegar a cambiar el rumbo. Y vos sabés que se da, ¿no? Y se da en una fecha especial incluso para ellos. ¿Pero cómo se da? No entiendo. Cambia, o sea, no era la ruta original pasar por la casa de esa chica. Y entonces, bueno, por diferentes motivos dentro de la organización
se da que la Virgen pueda pasar por la casa de la chica. Pero es una peregrinación imaginaria, es No, es real. Real, pero que gente que lleva a la Virgen. Sí, Ajá. sí, van recorriendo toda España, hicieron más de 4.000 kilómetros caminando, caminando. Mucha gente. No, la verdad que no. Eso, bueno, no importa. Eso habla del pueblo europeo, ¿no? O sea, poca gente, pero muy fervorosa. Y bueno, y la Virgen llega a esta chica. Esta chica tenía todo tipo de dolencias, no se podía levantar de la cama. Y entonces, dice que cuando la vio, primero no entendía nada y después fue y la tocó. Y automáticamente empezó a sentir mucha paz. Paz, paz y paz. Y quedó ahí. Y les dejo les amplío un poquitito esto y corto acá porque si no les cuento toda la película, que les recomiendo verla. Y a los pocos días la madre le ofrece un retiro espiritual. A la chica. A la chica. A su hija. Ella tenía una enfermedad, amplió un poquito más, tenía una enfermedad rara que nadie la podía tratar, no tiene cura, es crónica, etcétera, pero que la dejaba en cama. Bueno, ese matrimonio, esa familia estaba destruida por la situación de la hija y entonces la chica acepta ir al retiro espiritual con las pocas energías que tiene. Y a la vuelta del retiro espiritual, ellas no tenían cómo volver. Entonces, bueno, ahí generosamente algunos levantaron la mano a ver quién lo lleva y justo dice una mujer, yo te llevo. Bueno, y la lleva la madre a la hija y en un momento charlando, la chica dice qué enfermedad tenía. Y la mujer le dice, no, yo soy especialista en eso. Yo soy científica, investigadora en ese tema y tengo varios avances. Qué barro. Y o sea, entonces la chica después habla del testimonio y dice, era creer o reventar, demasiada casualidad. Y no era posible una casualidad, era una causalidad. Claro. Yo le dije que sí a la Virgen y la Virgen me respondió a mí, ¿no? Mirá. Entonces, bueno, así está llena, plagada la película de testimonios de ese estilo. Un policía en África que se casa con una musulmana y se terminan convirtiendo tremendamente al catolicismo. Entonces, tiene tantas cosas lindas que yo sintetizo la película de esta manera. Primero, qué orgullo, y lo digo sanamente, qué orgullo de ser cristiano. Honestamente, creo que me voy a emocionar tarde o temprano. Qué orgullo de ser cristiano. Y además, qué orgullo de ser de la Virgen. Totalmente, pero los regalos que nos dan todos los días. No tenemos noción. Bueno, esta charla que estamos totalmente. Bueno, una monja que decía, yo recibo chicos huérfanos y la primera vez que recibí el primero, dice, le escribí una carta a mis padres para agradecer lo que significa tener padres y cómo me cuidaron a mí. Yo ahora cuido chicos que no tienen padres ni madres, que tienen un dolor muy profundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, salpicada la película de testimonios y orgulloso de ser cristiano, feliz de ser cristiano por los regalos y porque Dios nos tiene en cuenta constantemente. Así que una película maravillosa para ver y no les digo más. No quiero hacer, ¿cómo es que dicen? ¿Les cuento el final? No les cuento el final. Bueno, no, pero seguimos. Bueno, estamos aquí en A Viva Voz por Radio Grote. Comunicate con nosotros a las siguientes vías de contacto. WhatsApp 11 53 44 52 21. Telegram A Viva Voz en vivo. Y búscanos en nuestras redes como @VivaVoz en vivo. Y ahora, ya pasó, ayer fue 8, ¿no? El Día de la Mujer. Y vamos a hablar con una mujer, una madre, ¿no? Y nos ponemos de pie, ¿no? Porque una madre que perdió a su hija como la perdió Verónica Camargo, es impresionante, ¿no? Kiara tenía 14 años, estaba embarazada, fue asesinada.
Y ahora, bueno, está el tema en la justicia, ¿no? De la disminución de la pena para el asesino. Así que vamos a hablar con Verónica Camargo del tema de la vida, de la mujer, bueno, de todo esto, de estas injusticias, ¿no? Que si esto se lograra, de esta también justicia en muchos casos con perspectiva de género, como se dice, ¿no? Que es perspectiva de cualquier cosa menos justicia, ¿no? Verónica, Rolando Vera te habla y equipo aquí desde A Viva Voz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rolando, y a todo el equipo. Bueno, gracias por atendernos. Gracias por el espacio. Bueno, ¿qué te gustaría decir a modo de introducción más allá del tema específico de la, bueno, de esto que estás luchando para que no se reduzca, ¿no? La pena de quien justamente asesinó a tu hija, ¿no? Bueno, en este día, como ayer decías, que se conmemoró el Día de la Mujer, ¿no? Y hablar de derechos y reclamos, bueno, justo hoy estamos reclamando justicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero creo que también es servir estar unidos, todos juntos, independientemente de las ideologías, ¿no? Y demás, estar todos por un mismo hecho, ¿no? Un mismo fin, que es tratar de erradicar la violencia, ¿no? Y pedir justicia por Kiara. Bueno, y que además sí, las penas son ejemplares y se cumplen, por ahí se está contribuyendo en parte, ¿no? Lo ideal sería prevenir, pero bueno, me parece que claro. también juega un rol importante esto que vos, por lo que vos estás peleando, ¿no? No, tal cual, es como yo decía. Obviamente que hay que, como bien decías recién, hay que trabajar más en la prevención, en la educación, en la salud, en el trabajo y todas esas cosas. Pero cuando un hecho como el femicidio de Kiara ocurre, o cualquier hecho, ¿no? de magnitud, hay que ser severos con la justicia, ¿no? Dictar una pena severa, porque si no, seguimos con tantos hechos de violencia contra las mujeres o contra cualquier otra persona, ¿no? Porque por los hechos de inseguridad hoy estamos viviendo terriblemente. Entonces, si no no tenemos un sistema judicial que aplique penas severas, vamos a continuar con todos estos hechos y no vamos a poder terminar, ¿no es cierto?, con esta violencia que se está generando hoy en día. Claro. Se me viene a la mente el tema de Bukele, ¿no? También, que también muy discutido, ¿no? En su país, bueno, cómo está terminando con las maras, en principio, aplicando, bueno, una determinada actitud firme, con firmeza, ¿no? Para terminar con esto y no liberar los presos como se hace en la Argentina, ¿no? Una cosa que no se puede creer, en este caso. Claro, ¿no? Yo el otro día en la audiencia, cuando escuchaba a la abogada los puntos que ponía como para defender a Mansilla, y hablar de Mansilla, digo, como si fuera una persona ejemplar, la verdad que fue terrible, ¿no? Escuchar las virtudes de Mansilla. Y digo, y después el defensor de menores también, digo, si el defensor de menores es para defender los derechos del niño, en ningún momento tuvo en cuenta a Kiara, en ningún momento la nombró, en ningún momento dijo el derecho que tenía Kiara a la vida, y que tenemos todos, ¿no? Entonces digo, ahí le están errando. Digo, entonces, como nos dieron la posibilidad de hablar, yo fui más dura en ese sentido, ¿no? En que no podemos tener un defensor de menores y que defienda solo los derechos del criminal. Sí, obviamente que nada me va a devolver a Kiara, pero hay que pensar que si no se defienden los derechos a la vida, o cuando a lo mejor no ocurre un hecho trágico como el de Kiara, a lo mejor ante una violación, también siempre la culpable es la víctima en vez del victimario. Entonces ahí es todo lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y también eso, pedir que tienen que dictar una sentencia ejemplar para tratar de terminar y que siente un precedente, ¿no? Para los casos que desgraciadamente, por más que hoy se le ha dado más visibilidad a todo el tema de la violencia de género y demás, desgraciadamente los números no disminuyen, ¿no? Al contrario. Cada día tenemos más femicidios y más hechos de violencia contra las mujeres. Marcos. Verónica, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muchas gracias. Siempre una férrea defensora del testimonio de la vida de tu hija y de tu nieto o tu nieta, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que te conozco tanto por defender lo que le pasó a tu hija como por defender la vida, ¿no? De ese niño o niña por nacer que tenía tu hija en su vientre. Yo lo que me gustaría es que la justicia tenga visibilidad de eso también, ¿no? Que es una de las partes que vos le reclamás, ¿no? Tal cual. Yo digo,
la vida siempre hay que defenderla en todos los estadios. Nadie tiene derecho a quitarnos la vida, ¿no? Porque pensemos distinto, porque molestamos, porque no hacemos lo que el otro quiere y demás. Entonces creo que ahí es donde tenemos que pensar, porque aparte ya que ellos hablan tanto de leyes y de código, el código dice eso, las leyes dicen ese, que el principal derecho que tenemos todos es el derecho a la vida. Entonces Chiara y su bebé tenían derecho a vivir. Mansilla no tenía por qué quitarles la vida, nadie lo iba a obligar a hacerse cargo del bebé ni cosas por el estilo si no él no quería. A mí nunca me gustó y obviamente yo mientras más lejos lo tuviera de mi hija mejor. Pero entonces por eso a ese tipo de cosas tenemos que apuntar, ¿no? Y empezar a tratar de respetarnos unos a otros, ¿no? Que es lo que más tenemos que trabajar. Claro, porque una de las preguntas es, bueno, ¿por qué crees, Verónica, que crecen los femicidios? Será, entre otras cosas, por esto, ¿no? Sí, porque hoy cada vez hay menos tolerancia total y también por una falta de justicia, ¿no? Porque si total saben que después con un buen abogado, un fiscal, por un punto, una coma mal puesta, se puede venir toda una causa abajo y entonces entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? O porque después se portan, y claro, adentro se portan bien, porque se encuentran con personas que pueden ser peores que ellos, entonces ahí no van a hacer nada malo. Pero después vuelven a salir y vuelven a cometer otro delito, ¿no? Entonces, si los van a reeducar, y como yo digo siempre, yo no les deseo el mal, al contrario, creo que las cárceles tendrían que estar en mejores condiciones, y trabajar y estudiar ahí adentro, sí, yo digo todo, que tengan todo lo mejor, pero que devuelvan todo el mal que hacen en un beneficio a la sociedad, ¿no? En trabajar haciendo cosas para la comunidad, para escuelas, hospitales o lo que sea, ¿no? Claro. Pero bueno, sabemos que no es la realidad que tenemos hoy en día en la Argentina. Verónica, han pasado 8 años. ¿Cómo te has sentido en todo este proceso? ¿Estás acompañada? ¿Vas generando vínculos con los demás para tratar de que esta situación no se repita, o de buscar más justicia, o bueno, en fin, contribuir en algo a la sociedad, digamos, teniendo en cuenta que nada más ni nada menos se ha derramado la sangre de tu hija, ¿no? La vida de tu hija. O sea, es algo fuertísimo, ¿eh? No, es terrible. La verdad que, como vengo diciendo, obviamente que en principio estuve y estoy muy acompañada, ¿no? por mi familia, mis amigos más cercanos, y después a lo largo de este tiempo, obviamente que fui conociendo personas que se involucraron, algunas que conozco personalmente o he ido conociendo personalmente y otras que en estos años vengo trabajando y solamente las conozco de manera virtual, ¿no? Hoy está bien, la tecnología con los Zoom, las videollamadas, nos podemos ver por lo menos las caras a lo mejor, pero siempre la distancia, ¿no? Y lo mismo siento ese compromiso, esa cercanía o esta movida que se hizo ayer, ¿no? Con el hashtag Chiara en mi corazón, surgió a partir de un grupo de personas y muchas más se fueron sumando y también haciéndolo independientemente, como aclaramos, de toda ideología, ¿no? Es reclamar justicia por Chiara y luchar contra la violencia, que es un tema que nos tiene que preocupar y a todos nos ocupa, porque a todos nos podemos ver afectados independientemente del color de pañuelo que tanto nos diferencia de las ideologías políticas, religiosas, culturales. Entonces digo, tenemos que dejar de lado todas esas cosas y así realmente vamos a poder construir una sociedad mejor, no libre de violencia. Pero siempre seguimos peleando cada una para su kiosquito, como digo siempre, o por una ideología o por la otra, porque vos pensás distinto, entonces no acompaño, no apoyo, y así no vamos a lograr. Pero bueno, yo no me quedo centrado en eso, me quedo con toda la gente, el cariño, que digo, estos días fueron mezclas de emociones, ¿no? De angustia, bronca, dolor, pero también de recibir muchísimo cariño y muchísimo apoyo, ¿no? Para que digan, Vero, estamos todos con vos o con tu familia, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir reclamando justicia. Y bueno, eso ayuda muchísimo, ¿no? Así que, y con el espacio, por ejemplo, ustedes que me dan este espacio para poder exigir justicia, para que escuchen, que como digo, la justicia no es solo para Chiara, sino tratar de que no sigan ocurriendo femicidios o que con una pena ejemplar sienta un precedente y sirva para otras, desgraciadamente, que sigan ocurriendo tantos femicidios, ¿no? Vero, bueno, la verdad es que es un placer escucharte, más allá del dolor de lo que estás contando, es
templanza interior, ese trabajo que has hecho con ese dolor, que realmente es admirable, y tengo que decírtelo públicamente. Es admirable escucharte, esa paz que nos transmitís de alguna manera, a pesar de que estás contando algo que es muy doloroso para vos, es algo que sorprende. Te quería decir, como para ir cerrando esta nota, si tenés ganas de dejarle un mensaje a esa chica o ese chico que esté en una situación crítica, que se les cruce alguna cosa rara por la cabeza, ¿qué puede llegar a ser, ¿no? Para no terminar en algo dramático? Bueno, yo siempre digo que más allá de la situación que estén viviendo, si es una nena, adolescente o mujer que está atravesando una situación de violencia, que salga a pedir ayuda, que siempre va a encontrar a alguien que la va a ayudar, que no se quede ahí al lado. Y al violento o aquel que está dispuesto a hacer cualquier barbaridad, que también puede pedir ayuda, también puede ser ayudado, ¿no? Porque a veces tienen esos momentos de que no todos momentos son de violencia, ¿no? Y hay personas que a lo mejor todavía no llegan a un extremo. Y también para quienes estamos alrededor y presenciamos situaciones que vemos que no están muy bien o que vemos ya hechos de violencias concretos y puntuales, tratar de ayudar a esas personas, ¿no? A que salgan de esa situación. Todos podemos contribuir a aportar nuestro pequeño granito de arena. No necesitamos ser expertos en violencia, ni psicólogos, ni médicos, ni abogados. Con solo tratar de decir, mira, podés pedir ayuda acá, o vení, necesitas algo, puedo llamar por teléfono a alguien, no sé, te contacto con alguien o andá hasta allá, a ver, siempre algo podemos hacer. Entonces, no quedarse en los hechos de violencia, que no es fácil, porque cuando uno está en un círculo de violencia, no es fácil, porque nosotros de afuera siempre decimos, oh, ¿por qué se queda con el violento? ¿Por qué está? Pero bueno, hay que entender, hay que dar su tiempo y tratar siempre de ayudar a que se salgan de esas situaciones de violencia, que se puede salir. Bien. Verónica Camargo, gracias por atendernos y bueno, fuerza y en esta lucha también contribuyendo para una Argentina distinta, ¿no? A partir de ese fuerte dolor. Verónica, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Estás escuchando A Viva Voz por Radio Grote. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes 18 horas, 60 minutos de buena compañía y muy buena música. Y algo más. Almas con historia. Pero agradeciendo el buen clima. Exactamente, y agradeciendo también todas las personas que ya están. Los miércoles, de 18 a 20, Almas con historia. Canciones e historias de vida contadas por sus protagonistas. Almas con historia. Conducción Marisa Musi y Víctor Balseiro. Almas con historia por radiogrote.com. Una hora en la que la identidad y misión de la familia se expresa en lo cotidiano. Todos los jueves, desde las 13, nos disponemos para hablar sobre los temas que son importantes para todos. Te esperamos ahí, en Modo Familia.
Ya puede tener en su celular Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Descargue la aplicación de Radio Grote desde su Play Store y disfrute las 24 horas con buena música, programas con valores, informaciones y mucho más. Sea parte de la comunidad de Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros. Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de la audiencia. Compromiso periodístico. Conducen Alberto José Mier Torre, Daniel Álvarez y Adrián de Ángelis. Compromiso periodístico. Lunes, 19 horas. Por radiogrote.com. Música. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes 18 horas, 60 minutos de buena compañía y muy buena música. Y algo más. Almas con historia. Pero agradeciendo Nos dice que hoy es el día de la tortilla de papa, ¿no? No se sabe por qué, pero bueno. El Día Internacional de la Tortilla. Día Internacional de la Tortilla. Esos días hay que celebrarlos. Viste que ahora todos los días es un día de algo. Sí. Este vale la pena. El de por lo ayer menos no es lo un buen sé, día. pero el de hoy sí. Después hay que buscar el porqué. El de ayer porque están, bueno, todas las abortistas a Pope, pero el de ahora que esto no, es apolítico. Claro, por totalmente apolítico, ideológico. Todos comemos tortilla de papa, ¿no? Y para mí la mejor tortilla es la tortilla de la española, ¿eh? Con Claro. chorizo colorado. Y hay que romper los huevos para Sí, hacer la sí. tortilla, ¿no? Bueno, obvio. Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Me encanta esto del día de la tortilla o de la pizza, fue hace 2 semanas, porque es la excusa para reunirnos. Claro. Es el día de tal cosa, así que nos Claro. juntamos la familia, nos juntamos Mirá. los amigos, ahí vamos, los argentinos reuniéndonos a comer siempre. Sí. Y que haya un plato de comida, hay que agradecerle. Sí, Contundente, sí. Mm. Bien Bien. eso, sí, totalmente. Bueno, Marisa, ¿qué tenemos? A ver. En un ratito reflexionamos juntos. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, que si recibís los saludos o te ofendés o si te cae mal o si te cae bien, ya Mi mujer estaba en la misma disyuntiva. Qué bárbaro. Es como cuando le das el asiento a una chica, se te ofende por ahí. Es una cosa que qué absurdo hemos llegado, ¿no? Algunos absurdos, exacto. Ujú. Así que agradecemos a quienes saludaron, las 2 mujeres de la mesa, por supuesto, Miran y yo, y celebramos la vida y celebramos todo lo relacionado a la femineidad y especialmente tratamos de reivindicar la ternura, que nos está costando bastante a todas. Bravo, bravo. Eso sí me gusta, apoyo. Bueno, Muy ¿y tenemos bien. llamaditos o no? ¿Mensajes de la gente? O... En un ratito agradecemos, como Bueno. siempre, a Dorita, a Adela y Trinidad, que sabemos que están firmes, a la banda de Junín, que va alentando y va... Ajá. Bueno, en ayudando. Tandil también nos escuchan, ¿sabían, no? Tenemos audiencia en Tandil ahí firme. ¿En Así que- serio? Sí, sí, ¿No claro. pueden mandar un salamincito o no? Sí, un cañoli. Lo que sea. Una proboleta. Acá, perdón, Será Dani bien está pidiendo. recibida. Sí, Dani Claro, pide. Dani, Aguante Dani Tandil, Martín. aguante Tandil. Bueno, enseguida vamos a estar hablando de en el monasterio Santa Catalina de Siena, histórico, ¿no? Hay preocupación de los vecinos ante la inminente venta de un terreno lindero, ¿no? Así que vamos a estar hablando de eso porque, bueno, hay quienes entienden que hay un embate inmobiliario que desafía este legado arquitectónico, histórico, bueno, espiritual, ¿no? E histórico ese lugar, ¿no? Santa Catalina de Siena, nada más ni nada menos. Vamos a estar enseguida con esta nota. Son las 7:15, de este día, estamos en marzo, ¿no? Jueves 9 de marzo del 2023. Quiero recordar Sí. una cosa. Mm. Hay que agendarse e ir este 25 de marzo a las 14 horas. Es la 8ª marcha por la vida. Domingo, ¿no? Claro, el No. sábado. Ah, sábado. 25 de marzo, 14 horas. Parte de Plaza Italia y termina, bueno, como se ha venido haciendo estos últimos años, frente a la Facultad de Derecho. Así que ojalá que todos puedan hacer el recorrido, pero si no, aunque sea acercarse a la Facultad de Derecho. Bien.
Bueno, ya vamos a estar entonces con la nota, ya estamos con la nota a viva voz por Radio Grote. Bueno, historiador, investigador, un grosso, me dice acá Marquitos. Estamos en contacto con el arquitecto Lucas Terra, ¿no? Hablábamos del monasterio de Santa Catalina de Siena, que hay preocupación, decíamos, de los vecinos ante la inminente venta de un terreno lindero. Y bueno, y se considera que es un embate inmobiliario que desafía este legado histórico, ¿no? Espiritual, arquitectónico, que es justamente el monasterio. Arquitecto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Rolando Vera y equipo lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está el tema? A modo de introducción, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere evitar, no? Sí, primero, en términos más generales, es una de las pocas iglesias de la época colonial, virreinal, que está con su fisonomía original, ¿no? Y es una iglesia realizada por un hermano coadjuntor, que es una figura muy interesante que tenían los jesuitas, que eran, por ejemplo, en el caso de Andrea Bianchi, que es el que hizo el monasterio de Santa Catalina, junto con el Pilar, junto con el primer Cabildo, junto con la Catedral de Córdoba, participó en la Merced también, en San Ignacio, o sea, era un arquitecto itinerante, ¿no? que recorría el país y era muy requerido, un arquitecto que se embarcó con la capa azul de la Casa Romana de Arquitectos, era pariente del gran Borromini, sobrino nieto, era un arquitecto muy prestigioso que decide a los 50 años embarcarse hacia América, y a través de la figura de hermano coadjuntor, ¿no? Que eran los hermanos que incorporaban los jesuitas sin realizar el seminario, ¿no? Sin ser de la orden, eran como padres por su saber, porque eran idóneos, ¿no? Digamos que el monasterio está allí en San Martín y Viamonte, ¿no? Acá en el microcentro. Exactamente. Sí. Y realmente es notable el estado en que está, es una maravilla la escala que tiene, la expresividad con muy pocos recursos que logra, porque Andrea Bianchi tiene obras en la parte norte de Italia, en la Lombardía, y son con recursos excelsos. Acá, con muy pocos recursos, porque el área de Buenos Aires no tenía muchos recursos, no tenía ni siquiera piedra ni cal, que había que traerla a través del Paraná. O sea, al contrario de lo que pasaba, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Entonces hay una articulación muy interesante entre un arquitecto de mucha jerarquía, con mucha capacidad, muy idóneo, con mínimos recursos, logrando una expresividad muy especial, que es una cosa que se valora mucho. Y este es uno de los casos realmente emblemáticos, es de 1745, mediados del siglo XVIII, y bueno, ya recibió muchos embates. Hay un artículo de un historiador muy reconocido, que se llama Ramón Gutiérrez, que es un monasterio sin suerte, ¿no? Finalmente casi que se puede decir que finalmente tiene suerte, porque ya resistió muchos embates en diferentes tiempos y sigue ahí. Bueno, alguien lo defiende, alguien lo defiende también, más allá del humano. Exactamente. Pero bueno, también hay un tema presupuestario que es, en relación al patrimonio, cómo se sustentan estos predios y estos edificios que requieren realmente un cuidado muy sofisticado y un conocimiento y de mantenimiento hecho por idóneos, ¿no? Son patrimonialistas generalmente los que tienen que intervenir. Entonces es complejo y no hay recursos, y muchas veces lleva a la iglesia a pasarlo a privados, ¿no? En este caso, todo el sector que hoy es un estacionamiento, que es el área en cuestión, delimitado por Reconquista, parte de Córdoba y parte de Viamonte, era el antiguo claustro, era un antiguo claustro de
del monasterio, sí, que era de carácter más pragmático. Perdón, o sea, ¿dónde está el estacionamiento? Perdón, ¿dónde está el estacionamiento ahora, arquitecto? Exactamente. Sí. El estacionamiento antes era un sector del monasterio, claro, todo abarcaba toda la manzana del monasterio. No sabía, Y eran dos claustros, un claustro con carácter más espiritual, con las celdas, y un claustro más pragmático, en el sentido que ahí estaba la huerta de las monjas, estaba la enfermería, estaba el cementerio, estaba el gran aljibe en el medio de toda la huerta. Sí. Y por lo que hay un patrimonio ahí potencial enorme, si uno lo mira desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Los aljibes son lugares claves para los arqueólogos, porque ahí se tiraban muchas cosas, ¿no? Generalmente encuentran elementos de mucho valor en los aljibes. Pero piensen que estaba el cementerio está en donde ahora hay una torre que se hizo en la época de Cacciatore, que la hizo Díaz Dorado, un ingeniero, y después estaba la enfermería, o sea, era parte del monasterio. Estamos hablando de un lugar que hay un estacionamiento en la actualidad, pero era el propio monasterio. Claro. Monasterio que además en 1807, digamos, tuvo la segunda invasión inglesa un protagonismo muy, muy importante, ¿no? Sí, estuvieron los ingleses, no recuerdo cuántos días, pero tomaron el monasterio, claro, literalmente. Sí, claro. Y bueno, pero entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí o qué es lo que se quiere hacer? Vamos al grano, a ver, arquitecto, si nos puede explicar un poquito. Lo que está sucediendo, que el párroco actual del monasterio, Gustavo Antico, lo constató en actas, y es que se están haciendo cateos para tener prefactibilidades de lo que se puede hacer, y ya hay contratado un estudio de arquitectura e ingenieros para trabajar. Y que el encargo es de la Iglesia Universal, ¿no? El proyecto se desconoce, pero todo genera alarmas, ¿no? Perdón, ¿la Iglesia Universal va a ser un edificio ahí u otra iglesia? Exacto. Ajá. Un edificio, un templo, o sea, como todavía no se presentaron, que deberían haberlo hecho, porque si uno empieza a hacer cateos perdón, arquitecto, debería haber un número de expediente, sí, y no lo hay. ¿Qué es un cateo? Cateo es una excavación para ver, constatar diferentes cosas, como, no sé, a qué altura está a qué nivel está la napa, o sea, son etapas previas a la construcción, ¿no? Ahora, ¿el terreno ese de quién es? El terreno está, por eso es un momento muy... está justamente por ser adquirido por la Iglesia Universal. Eso es lo que alarma toda la situación, sí, también, ¿no? O sea, el actual dueño se está desprendiendo de ese terreno para que la Iglesia Universal haga un proyecto y un edificio en este predio. O sea, el actual dueño es un particular. Es un particular, sí. ¿Y entonces? Bueno, quedan los mismos antecedentes de antes, de cuando se iba a hacer una torre y finalmente se desistió porque no habían respetado la ley. Por ejemplo, son antecedentes muy fuertes que tiene la iglesia de San Catalina. Está en una manzana que es un área de protección histórica, junto, por ejemplo, con la manzana de Galerías Pacífico, que era un pasaje comercial del siglo XIX, que ahora es el shopping, y la manzana de Harrods y donde está el Lancaster. Son 4 manzanas que están contiguas. Perdón, ¿de protección histórica dijo el término que usó? Sí. Área de protección histórica. Área de protección, ¿no?, histórica, sí. Área de protección histórica. Antes del proyecto, antes que se apruebe el proyecto de la antigua torre, estamos hablando de hace 10 años atrás, el gobierno de la ciudad, con una audiencia pública que se hizo el 24 de diciembre, que realmente es casi una bajeza al golpe, en términos de que se hace una audiencia pública el día de Navidad, ¿no?, para que no vaya nadie, a la tarde, le sacaron la protección histórica al área del monasterio y aprobaron una disposición para que se construya una torre, que en ese momento el director
de interpretación urbana, que era el que aprobó la disposición, era el ex socio del que iba a hacer el edificio. Y le sacaron la protección histórica en ese momento. Sí, en ese momento. Y ahí empezaron todos los problemas con los vecinos, donde yo intervine, realizando el amparo junto con el arquitecto que falleció el año pasado, un gran arquitecto que era Eduardo Ellis, y Felicitas Luna, que es de la revista Toda Historia, y trabajó con su padre, Félix Luna, muchos años. Entonces, lo que digo, los antecedentes son horripilantes, donde hay cosas está bien, pero realmente obscenas. Y ahora estamos en un nuevo capítulo. Perdón, pero en aquel momento no avanzó, o sea, no se hizo el edificio. No avanzó porque hicimos ese amparo y fue apelado en tres instancias y lo perdieron en 3 instancias. Entonces... y el juez hizo que se retrotraiga toda la situación de APH a la situación original. O sea, en la actualidad esto es un área de protección histórica. O sea, eso no se pudo cambiar. Eso se había cambiado, lo había cambiado el gobierno de la ciudad, pero un juez dijo que vuelva para atrás. Qué bárbaro, qué impresionante. Qué impresionante. Y entonces ahora, digamos, se está en la misma situación. Ahora, el particular, dueño de ese lugar, ¿puede disponer, aún siendo de protección histórica, hacer cualquier cosa o no? Bueno, están varios atenuantes que son, por ejemplo, para mí, que es una cuestión muy sensible, que es el área de amortiguamiento. El patrimonio necesita para ser valorado de un contexto. O sea, uno no le puede pegar algo porque de alguna manera destruye la percepción, la fisonomía del lugar. En su momento, Eduardo Ellis, cuando hizo el juez hace 10 años una inspección ocular, le dijo: usted no debería por qué entender esto, pero si hacen una placa de 120 metros y 70 metros de altura en contiguo a este lugar, es mejor que demuela el monasterio, porque lo apaga. Claro. Le saca ese recorte contra el cielo que tiene de esas crujías del monasterio, que realmente lo hace en un lugar muy especial. Claro, ¿no? Claro. Único en el microcentro. Claro. Y entonces, ahora que los están movilizados, ¿han hecho presentación ante la justicia o en qué instancia está todo? Hubo una nota en Infobae y en Telegram de varios vecinos manifestando su preocupación, y estamos a la expectativa tratando de hacer averiguaciones porque hay una hermeticidad de parte del estudio contratado por la Iglesia Universal. Todavía no hay ningún cartel ni nada, entonces justamente conocen los antecedentes, ¿no? Ajá. Y o sea, van a tratar de encontrar la estrategia para hacerlo. Claro. Pero justamente para mí hay 2 cosas muy fuertes. Una es lo arqueológico y otra es la percepción del monasterio, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar que era el monasterio. Era el monasterio. Entonces yo creo que sí se puede pelear y tratar de no deteriorar un lugar único de los pocos que quedan, y que realmente tiene una escala mágica, ¿no? Más allá de la espiritualidad que pueda tener uno, lo religioso que pueda ser, realmente cuando uno está en ese lugar y percibe ese silencio, ese recorte contra el cielo, los muros, las galerías, percibe esa paz, ¿no? Claro. Marcos, incluso alguien que no es religioso. Claro. Marcos. Arquitecto, muchas gracias por su entrevista, y bueno, haciendo una pequeña rememoranza a la cantidad de tierras que en su momento expropió Rivadavia a la Iglesia Católica, y bueno, todo lo que venimos viendo y sufriendo de los diferentes gobiernos de ataques sistemáticos, digamos, a las propiedades que los mismos católicos le otorgan a la Iglesia, porque vamos a decirlo bien concreto, la Iglesia Católica por sí misma no tiene nada, sino que el pueblo le da lo que tiene, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo a usted y al padre Gustavo Antico por tratar de defender esto, por dar fuerza, ¿no? En cierta medida, más allá de que sé que los vecinos de la zona, conozco, de hecho tengo algún familiar por ahí, son defensores de esto, pero es necesario que alguien levante la voz y diga las cosas con claridad. Así que le agradecemos muchísimo este tiempo
y que por favor, digamos, hagan la mayor cantidad de ruido posible para proteger estas reliquias históricas, ¿no? Porque la riqueza que tenemos como país y sobre todo la ciudad de Buenos Aires es en base a esto, no un edificio modernoso lleno de vidrios. Esa es la realidad. Ni bueno, no quiero ser despectivo de nadie, pero no creo que ninguna otra fe vaya a construir un templo tan maravilloso como este. Así que por lo menos que respeten ese lugar y busquen otro. Esa es la realidad, ¿no? Y realmente cuando uno tiene algo tan especial, tiene que protegerlo, tiene que entender que ya es parte significativa de una comunidad, que es parte significativa de la historia de una ciudad, y en todo caso determinadas cosas hay que hacerlas en otro lado y no en un lugar tan delicado. Yo creo que les agradezco a ustedes por darle visibilidad y bueno, esperemos que las cosas mejoren en este aspecto, no solo con este monasterio, sino con muchas cosas que pasan en la ciudad que son en general insensibles ante lugares que son valorados por la propia sociedad. Es como que hay una separación muy grande en la percepción del Estado, el gobierno de la ciudad y de los propios vecinos, ¿no? Está bien, una cosa muy cortita. Por ahora el movimiento es solo de vecinos particulares, o sea, la iglesia y la municipalidad todavía no intervienen. Exacto, solo de vecinos. Y bueno, y la preocupación totalmente legítima y bienvenida, que justamente permite atajar estas cosas del propio párroco de la iglesia, ¿no? Perfecto. Arquitecto, muchas gracias y a disposición, No, de nada, a ustedes. Hasta luego. Comunicate con nosotros a las siguientes vías de contacto. WhatsApp 11 53 44 52 21. Telegram a Viva Voz en Vivo. Y búscanos en nuestras redes como @VivaVoz en Vivo. Recemos un Ave María por el Papa en la página decimus-anus.org. El mundo reza por el Papa y Radio Grote. El buen clima. Exactamente, y agradeciendo también todas las personas que ya están. Los miércoles de 18 a 20, Almas con Historia. Canciones e historias de vida contadas por sus protagonistas. Almas con Historia. Conducción Marisa Musi y Víctor Balseiro. Almas con Historia por radiogrote.com. Una hora en la que la identidad y misión de la familia se expresa en lo cotidiano. Todos los jueves, desde las 13, nos disponemos para hablar sobre los temas que son importantes para todos. Te esperamos ahí, en Modo Familia. Ya puede tener en su celular Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Descargue la aplicación de Radio Grote desde su Play Store y disfrute las 24 horas con buena música, programas con valores, informaciones y mucho más. Sea parte de la comunidad de Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros.
Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de la audiencia. Compromiso periodístico. Conducen Alberto José Mier Torre, Daniel Álvarez y Adrián de Ángelis. Compromiso periodístico. Lunes, 19 horas. Por radiogrote.com. Música. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes 18 horas, 60 minutos de buena compañía y muy buena música. Y algo más. Almas con historia. Pero agradeciendo el buen clima. Exactamente, y agradeciendo también todas las personas que ya están. Los miércoles, de 18 a 20, Almas con historia. Canciones e historias de vida contadas por sus protagonistas. Almas con historia. Conducción Marisa Musi y Víctor Balseiro. Almas con historia. Por radiogrote.com. Una hora en la que la identidad y misión de la familia se expresa en lo cotidiano. Todos los jueves, desde las 13, nos disponemos para hablar sobre los temas que son importantes para todos. Te esperamos ahí, en Modo Familia. Ya puede tener en su celular Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Descargue la aplicación de Radio Grote desde su Play Store y disfrute las 24 horas con buena música, programas con valores, informaciones y mucho más. Sea parte de la comunidad de Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros. Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de la audiencia. Compromiso periodístico. Conducen Alberto José Mier Torre, Daniel Álvarez y Adrián de Ángelis. Compromiso periodístico. Lunes, 19 horas. Por radiogrote.com. Música. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes. Las invasiones inglesas, allí, bueno, también Liniers tuvo tanto que ver allí, el monasterio de Santa Catarina de Siena, que, bueno, a mí me tocaba, por trabajar en la cadena 13, ir a misa ahí cerquita, ¿no? Porque a una cuadra. Es más, cuando yo pedía trabajo,
y encontré el trabajo en la cadena 3. Cuando salgo, le digo, ¿dónde hay una iglesia para ir a agradecer? Nadie sabía decirme qué. Y dice, pero otro me dijo, mira, en la esquina hay. Y bueno, Santa Catalina de Siena. Yo le estaba rezando por el tema de la política en su momento, ¿no? A Santa Catalina, mirá vos. Y Enrique y yo, hablando del tema del campo y los empresarios y demás. Así que, y bueno, y hablando de esto también, que no nos tiene que dar vergüenza, porque parece que es como, hay un papa argentino, y es como que, nada, o sea, es como si fuera un puntero político, una cosa tremenda, ¿no? El Santo Padre, se van a cumplir 10 años de aquella elección. Vamos a recordar un poquito cómo fue todo y ubicarnos en la parte histórica. Es como, no sé, Argentina, campeón del mundo. Bueno, y después empieza ya, ¿no?, a despotricar con todo lo que sea, ¿no? Fue un hecho importante. Y esto es, digo, campeonato del mundo, un papa argentino, y bueno, y van a haber muchos acontecimientos, ¿no? Sobre todo Luján va a ser un epicentro, se van a hacer misas en el santuario de Nuestra Señora de Luján, encuentros interreligiosos, celebraciones en todo el país para conmemorar durante los próximos días, el lunes, ¿no? 10 años del pontificado del Papa Francisco, que se cumple el lunes 13 de marzo. Recuerdo que en mi osadía le escribí y le dije, mire, usted es elegido Papa porque usted consagró la patria a la Virgen. Y es verdad, bueno, un capítulo aparte, ¿no? Nos tocó del 97 al 2000 con, bueno, un grupo de personas que sabían, yo era un recién llegado, convertido, con micrófono, bueno, consagrar a la Argentina a la Virgen, ¿no? Estaban Acintas, bueno, y tantos otros, Miguel Di Pietro, Julián Ganzábal, en fin, ¿no? Y Francisco, bueno, Bergoglio en su momento se puso esa consagración al hombro porque había muchos que no querían que esa consagración se hiciera. La patria en el año 2000, fue del 97 al 2000. Bueno, durante el fin de semana el epicentro de las celebraciones será en la ciudad bonaerense de Luján, donde los denominados Hogares de Cristo, y enseguida ojalá que podamos hablar con el padre Pepe Di Paola, ¿no? Una iniciativa pastoral de los curas villeros para las poblaciones vulnerables. Van a celebrar además sus primeros 15 años de vida, cerrando una marcha federal que recorrió el país durante todo este año. Hoy escuchábamos al sacerdote, ¿no?, al padre Pepe con Tito, una muy, muy linda nota. La Federación que nuclea los hogares, que encabeza el padre José María Pepe Di Paola, organizó para el sábado al mediodía en el Cabildo de Luján la firma de un compromiso: ni un pibe ni una piba menos por la droga. Miren qué vigencia, ¿no? A las que fueron invitados dirigentes políticos, sociales y también de los derechos humanos. Tenemos ya el momento de la designación del Papa Francisco. Hace 10 años pasaba esto. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. ¿No? La verdad que emociona. Y qué bueno que recordarlo, ¿no? Gracias, Dani, gracias por verlo allí en la pantalla, el audio, el momento, porque las cosas pasan, cosas importantes, ¿no?, tan profundas y pasan tan a la ligera que es increíble, ¿no? Y esto es como, la verdad que parece que voy a degradar lo que está pasando, ¿no? Pero es como ver los últimos penales del Mundial, ¿no? O sea, como ver partes importantes del partido. Yo esto lo podría ver 500 veces, la verdad que es así. Que nuestro Papa sea designado en un momento, digamos, donde otro Papa emérito renuncia, no es una cosa
cualquiera, o sea, ¿qué puede pasar? Como si fuera un sacerdote nuestro ahora es papa. Es una cosa impresionante, es una cosa histórica. Es más, yo siempre digo, ¿no? Agradezco ser de esta generación. Me han pasado tantas cosas. Claro, sí. Tantas cosas. La generación de Messi y de Maradona. Pero todo junto encima, claro, ¿no? Todo, y un papa. Bueno, siempre faltan, no sé, los autos voladores, porque la verdad que he visto de todo. Tocaste el cielo con las manos. Y me acuerdo, no me olvido más. Y ¿Qué estabas haciendo en ese momento, exactamente, Marcos? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba en el laburo. Por supuesto que todos me habían habilitado moralmente para que yo mire la transmisión. Nadie me dijo nada, ni los jefes, nadie. Porque a nadie le interesaba el tema. Y había 1 o 2 por ahí. Después el resto como que, bueno, perro que pateó la olla, ¿no? Nada que ver. Y bueno, cuando sale designado Bergoglio, vinieron las 2 dueñas del lugar, una de las 2 de los socios que había, y eran 2 mujeres judías, muy practicantes, muy coherentes en su judaísmo, digamos. Y me vinieron a felicitar. Yo no lo podía creer. Y me decía, la verdad es que dice, primero como argentinos, como argentinas, estamos felices de que un papa sea argentino. Y segundo, porque vos sos lo más cercano a la religión católica que tenemos en la empresa. ¿Y vos qué sentías? No, yo estaba emocionadísimo, ¿no? Yo estaba como si hubiéramos ganado otro mundial. No lo podía creer. No lo podía creer. Es más, ese mismo día me bajé la aplicación. Había una aplicación que se llama The Pope, que la había hecho el Vaticano, y contaba todos los días lo que el Papa hacía. Yo estaba como loco, siguiéndolo como, sí. Como los padres, no sé, lo del submarino era San Juan, que todo el mundo miraba, prendía la tele todos los días. Yo estaba igual. Y bueno, y después ya me tranquilicé, porque no es fácil que alguien agarre tremendo timón, ¿no? Para nada. No es fácil. No, y pensaba mientras hablaba, Marisa. Sí, esto de no es fácil que alguien agarre tremendo timón. Volví a mirar la cara de él y sigo pensando y sintiendo exactamente lo mismo. Lo veo, con todo respeto lo voy a decir, pero con cara de susto. A mí me impresionó su salida al balcón. Yo estaba llorando ya desde que había logrado entender que era el nombre Bergoglio. Y cuando sale, es esta cara de anonadamiento, no sé todavía describir, y lo vuelvo a mirar y me impresiona, me impacta de esa manera. Y no llego a dimensionar, obviamente, lo que habrá sentido, lo que habrá pensado, esto de sentirse a la altura de, y Señor, me estás pidiendo esto realmente a mí, qué compromiso. Claro. ¿Y vos en ese momento que estabas viendo algo? Yo ya había vuelto de mi trabajo y me había recostado un ratito, estaba cansada, había estirado las piernas, esto que hacemos las mujeres, las piernas arriba de un almohadón. Los varones también, Bueno, los varones también. Y tenía de fondo las noticias, porque hacía días que veníamos esperando. Había fumatas todo el tiempo y no se definía. Y cuando anuncian fumata blanca y salen a decir, yo escuchaba y no entendía lo que estaba escuchando. Así que esto digo, cuando logré entender, me largué a llorar automáticamente. No es novedad en mí esto. Las chicas lloran generalmente. Una alegría profunda, está bien. Y me impresionó, me emocionó mucho. Y esta cara de él, de quedarse así sorprendido mirando a la multitud. Es que escúchame, es el sillón de Pedro. O sea, es el sillón de Pedro, no es cualquier lugar. Ese es el punto. O sea, que por más que le hablen de puntero político, pues ya me han escuchado hablar del Papa, ¿no? Pero es el sillón de Pedro, es impresionante. Sí. Bueno, y pensaba mientras, no sé si Carlos o Mira quieren agregar algo, pero pensaba en la Argentina, ¿no? Esta Argentina que ha sido campeón del mundo, esta Argentina que tiene un Papa que es argentino, o el mundo, ¿no? Tiene un Papa que es argentino. Entonces vamos a contextualizar el tema, ¿no? De esta Argentina también que está profetizado, va a cumplir un rol determinado para la humanidad. Y no será bueno que vamos en ese camino, ¿no? Porque por ahí no nos damos cuenta desde acá. Bueno, gente que viene de afuera, volviendo con el tema del campo, que ve todo lo que tenemos, desde los vínculos humanos hasta, bueno, cuántas cosas dadas por la naturaleza. Y no es que nos inflemos, seamos orgullosos, somos los mejores, pero digo, esto también tiene que ayudar a esa autoestima para rescatar a esta otra Argentina que se está degradando, ¿no, Carlos? Sí. Pero mira, volviendo a tu pregunta anterior, recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo esa tarde del 13 de marzo. Estaba cruzando Diagonal Norte. ¿Estabas afuera? Estaba a 1,5 cuadras de mi oficina. Estaba cruzando Diagonal Norte y Carlos Pellegrini. Suena mi celular y como estaba pendiente a ver si había noticias, qué sé yo,
Bueno, aceleré el paso, terminé de cruzar y levanté, tenía un celular de eso de tapita, sí, un Samsung de tapita, y levanté y un amigo mío que no es muy creyente, que digamos, me manda un mensaje: Bergoglio es el Papa. No. Y yo me quedé, ¿viste? Y aceleré, empecé a caminar buscando un más televisor. rápido. No, porque quería llegar a la oficina para meterme en la computadora y ver que cómo había sido todo, ¿no? Pero y ya cuando llegué ya empecé a escuchar, así, éramos varios ahí en la oficina, y ya empecé a escuchar comentarios de la gente. Uy, claro. Argentina era noticia de nuevo, sí, ¿no? sí. Miriam. Sí, nosotros estábamos en el trabajo en la Universidad Católica, y fuimos a donde había, en uno de los bares, que había un televisor gigante para ver, fuimos ahí todas agolpadas. Y claro, la imagen fue de asombro, porque según la estructura de la universidad, Bergoglio era el gran canciller, o sea, formaba parte de la universidad. Claro. Y fue como asombro. ¿No? Qué bárbaro. Qué impresionante, ¿no? Que Dios puso el dedo, ¿no? Ahí, ¿no? En esta tierra, en este lugar. Bueno, Marquitos, ¿qué más? Perdón, me quedo pensando, ¿no? ¿En qué está pensando Dios? Porque la verdad que... Es verdad. Bueno, las respuestas que estamos dando no sé si están satisfactorias para él. Lo sabremos, pero también tenemos que ser agradecidos, me parece. Qué misericordioso que es. Tal cual. Hay que reconocerlo. Bueno, y eso que no hablamos... Bueno, vos... No, quería agregar una cosa, porque un tiempito después yo era asesora del CELAM y fuimos a Panamá. Y lo que repercutía esto del Papa argentino en Latinoamérica, porque recuerdo que éramos muy poquitos los que habíamos ido de Argentina, y nos agarraban, nos querían tocar y decían, de la tierra del Papa. De la tierra del Papa. Y uno se sentía como que era una... No, bueno, como Polonia, ojo, claro, Polonia, Juan Pablo II era eso. Argentina, de la tierra del Papa. Un objeto de adoración directamente. Claro, sí, sí. Y ese año con Miriam tuvimos el placer de poder viajar, de estar en Roma y en el Vaticano, y estuvimos en el primer San Pedro de este Papa, y cuando decíamos ¿cómo el primer San Pedro? No entiendo. ¿Cómo el primer San Pedro? Claro, tuvimos el 29 de junio. Día de San Pedro. Sí, el primer San Pedro de este Papa, sí, del Papado Francisco. Y cuando en el hotel, en cualquier lado, se daban cuenta que éramos argentinos, era como, vienen del país del Papa. Era qué del fin del mundo. Del fin del mundo. Sí, el Papa del fin del mundo. Papa del fin del mundo. Y que no cesa de pedirnos que recemos por él. Así que a tener esto presente. Bueno, y Bergoglio sí tenía algo que era su devoción a la Virgen, ¿no? Era impresionante. María Auxiliadora especialmente, ¿no? Todos los 25 que iba y le llevaba un ramo de flores en el colectivo, ahí al altar de la Virgen en Almagro. Sigue haciendo esas cosas, ¿no? Porque se escapa de su guardia vaticana. Sí. Y cuando sale, antes de salir de su viaje, y cuando vuelve, sale, se encomienda a la Virgen y le agradece a la Virgen, ¿no? Allí en Roma. Una cosa impresionante. Vos que arrancaste con el tema del corazón inmaculado de María, Marcos. Eso en la película Madre Ben cierra con eso. Y ahí me di cuenta que es lo que vos decís todo el tiempo. Digo, pero la pucha, este hombre me lo venía diciendo y ya a mí no me entraba en la cabeza. Película. No me entraba en la cabeza. Bueno, seguimos en A Viva Voz por Radio Grote. Como decía un amigo, cambiamos el ángulo de la información. Hablábamos de la fe, hablábamos de la esperanza, hablábamos de esta Argentina que tiene que rescatar a la otra Argentina, ¿no? En el plano espiritual y también en el plano del trabajo, el campo, ¿no? El campo argentino. Estuvimos en Expo Agro y allí ahora vamos a escuchar esta nota que manteníamos con Matías Lanz, un joven productor, empresario, también un hombre joven, ¿no? De mucha fe, que nos dice esto. Matías Lanz, ¿no? Así es. Bueno, Matías Lanz, qué linda charla, ¿no? Me gustaría que te presentes y, bueno, hablar un poquito de la Argentina, de esta posibilidad esperanzadora que es el campo y que por ahí mucha gente no conoce en el país, ¿no? Y estamos desanimados, tristes,
y bueno, con este potencial tan grande, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, soy Matías Lanz, tengo 33 años, soy productor agropecuario. Estamos en Expoagro, una feria impresionante, que después de 3 años muy duros de sequía, vemos esta potencia, una muestra de resiliencia del productor agropecuario y de lo que es nuestro país. Una vez más apostando para adelante. Y bueno, esto para mí es una gran fuente de esperanza. Ver cómo, a pesar o con el contexto, los productores siguen apostando hacia adelante y se nos presenta ya un nuevo año, una nueva oportunidad de salir a otra campaña con una perspectiva mejor climática y bueno, siempre mirando hacia adelante. Yo como católico con una visión de esperanzadora y viendo también las oportunidades que se presentan en nuestro país y todo lo que es la naturaleza y las particularidades que tiene la Argentina. La verdad es que somos unos bendecidos del país que tenemos, de la oportunidad de producir alimentos y ser parte de lo que es alimentar el mundo. Bueno, y además también vos hablabas de, bueno, estamos en A Viva Voz por Radio Grote, es una radio católica justamente, ¿no? Hablabas de lo que es la contemplación, la naturaleza, no sé, los amaneceres o atardeceres, o sea, todo lo que vas viendo en el campo también como un don de Dios o agradecimiento que por ahí otro ni lo ve, ni lo valora, ni lo sabe, ¿no? En general estamos bastante ocupados o apurados. Aquel que vive en la ciudad no tenga la oportunidad de ver un cielo estrellado o ver el amanecer. Nos levantamos muy temprano en el campo, pero también tenemos la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, yo por la formación que tengo, creo en Dios. Y para mí, cada vez que veo un amanecer o encuentro a Dios en la naturaleza. Y no puedo no decir, acá hay una mano, algo más grande que nosotros. Y bueno, a mí me llama a dar gracias y a reflexionar el encuentro con esa casa común. Y hablabas también de los ritmos, ¿no? Explícame esto de los ritmos de la naturaleza para con el hombre, que hay que esperar, ¿no? Que no es todo ya rápido como se nos presenta a veces, ¿no? Sí, exactamente. La producción tiene sus ciclos, hay épocas de siembra, hay épocas de cosecha, los tiempos, nos manejamos por campañas, semestrales, anuales, la ganadería ni hablar, que son ciclos de 4 años. Y bueno, en una vida siempre apurada y que queremos todo instantáneamente, el campo nos enseña a que hay que aprender a esperar, hay que encontrarse con los límites, y eso para el espíritu, para trabajarlo, para mí me enseña mucho a moderar la ansiedad, a aprender a aceptar nuestros propios límites y los ritmos que nos pone la naturaleza, que creo que por algo están también, y que eso también hace al espíritu, a formación del espíritu. Una de las cosas que planteaba Male Crito en el panel era cómo, digamos, enfrentar las adversidades, ¿no? Con por ahí la familia, la contención. Vos contaste un hecho específico de una persona que murió en el campo, ¿no? Junto a vos. Así es, sí, un empleado nuestro en el campo de Corrientes fue aplastado por una moto niveladora, un evento espantoso. Yo estaba con él, al lado de él. Fue muy traumático para mí. Además, Félix Lescano se llamaba, además una gran persona y amigo, encargado del campo. Y bueno, a raíz de eso me llamó a involucrarme más con la vida de esa persona, con el resto de su familia, a conocer, porque me tuve que involucrar con lo que no era necesariamente la parte laboral, porque sí, conocí su familia, conocí su entorno, y eso me descubrió todo un lado de todo el resto del equipo de trabajo, con el cual ahora estoy comprometido y trato de involucrarme no solo con lo necesario, con lo indispensable en mi responsabilidad como empleador, sino con sus familias, tratar de dar un poquito más, que como decía Abel Albino, si uno solo cumple la ley, está haciendo lo que tiene que hacer. Si queremos mejorar, tenemos que dar un poquito más, involucrarnos un poquito más que lo mínimo indispensable. Entonces, bueno, este evento que fue muy duro, para mí fue muy formativo, me hizo dar conciencia de la fragilidad de la vida, la importancia de cuidarnos y me llamó a involucrarme un poco más. Bien, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, y ojalá nos sigamos encontrando para poner este granito de arena a esta Argentina que va a cambiar, ¿eh? Por favor, felicitaciones, y así es, acá seguimos disfrutando de la muestra de Expoagro, que nos muestra de vuelta la esperanza de mirar hacia adelante y del futuro que tenemos.
Matías, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, qué impresionante, ¿no? La palabra esperanza subrayada, ¿no? Ante tanta desesperanza o... Yo creo que, Marcos, es todo un desafío de comunicación, ¿eh? Es un desafío para tratar de, no que todo está bien, sino que, bueno, hay partes que están muy bien, hay gente que la rema de otra manera, con esa fe, con esa esperanza, aún dentro de la adversidad, y hay otra que está totalmente desanimada, mal, triste, pobre y cada vez peor, ¿no? Bueno, creo que justamente lo más difícil de nuestro trabajo es encontrar eso, ¿no? O sea, y marcarlo, remarcarlo. Pero ¿no? creo que eso se marca con los testimonios. Totalmente. Esto es tocable, lo puedes tocar, es en vivo, en directo, no es una teoría. Tal cual. La próxima vez avísame que te acompaño. Vamos, dale, Marquito, dale. Me preguntaron por los Marquitos. Tremendas notas. Videla Adorna. Hasta un pueblo tiene Videla Adorna, era. Así. Bueno. Qué humilde que es, ¿eh? Qué humilde. Algún viejo que habrá tenido, que habrá hecho algo antes. Bueno, ¿dónde vamos? No, perdón, hago como un cierre, ¿no? La esperanza aplicada desde el campo, ¿no? El sacrificio. Mi papá, por ejemplo, era administrador agrario, sigue siendo, de hecho, y desde chico levantándose muy temprano. De hecho, el otro día hablé con él, siguen levantándose a las 4 de la mañana. Exacto. 4 de la mañana, porque a las 11 el sol quema. Claro. Así que ese sacrificio, ese esfuerzo que hacen constantemente, y no es papá, son la mayoría de los chacareros, o sea, que no existe alguien. Pero también ahí hay una convicción, un gozo, ¿no? No es que... Totalmente. Sí. Ahí está el punto. Es tal el placer que siente por hacer eso, claro, que no le molesta. No, tal cual. Pero hay una convicción profunda, porque cuando las cosas no salen, cuando viene la sequía, cuando se te mueren la vaca con una... y que viene el Banco Nación y no te ayuda en nada, en vez de ayudarte te pone lastre en la cabeza, o viene un político chantún y te quiere engatusar con alguna ayuda que después no existe, y esas historias tengo miles, pero esa necesidad que tiene el hombre de campo de salir a flote siempre, muchos los explicamos desde la fe, pero es intrínseco, ¿no? Claro, humanamente. Exactamente, claro, pero es humano. Ahí está nuestra reserva también, ¿no? Claro. O sea, pensar que estos tipos, con su esfuerzo, son los que ponen cuántos puntos del PBI anual, ¿no? Bueno, el 70% del ingreso de dólares en la Argentina es el campo. Por eso. 70%. O sea, bueno, hoy hay sequía y esto lo vamos a sentir, como cuando pasó con la 125, ¿no? ¿Te acordás que faltaban productos, alimentos, y que ya nos tocaba muy de cerca? Exactamente, exactamente. Así bueno, que, y mientras tanto, después vemos todos los, ¿no? Toda la pobreza que hemos visto en Rosario, que era casi todo el día, ¿no? Con las imágenes de gente pobre que rompía una casa, que era de un supuesto narco y todo eso. Esa no es la Argentina. Es parte de una Argentina que hay que rescatar, a eso. No es que uno sea indiferente a eso. A esto le pasa esto y a lo otro le pasa lo otro. Fíjate que dos historias de vida totalmente distintas, ¿no? Bueno, hago una salvedad. Es muy difícil en el campo hoy día conseguir mano de obra. Sí, mano de obra, estamos hablando de chicos, jóvenes o adultos que quieren ir a trabajar en el campo. No quieren. Y ya no es lo mismo que antes, que por ahí, digamos, era un poco descuidada la situación laboral. Hoy día tenés gremios, tenés un montón de cosas que amparan al trabajador y que le hacen una vida ordenada, ¿no? Sí. Incluso así, no. Bueno, pero hay otros jóvenes que están buscando también la beta del campo, no solamente porque les guste, sino por lo económico, con innovaciones, con startups, hay un montón de cosas que están surgiendo que son innovadoras para el mundo, ¿eh? Totalmente, sí. Y gente que sigue jugando sus ahorros, su capital, lo que tenga, metiéndole fuerte a este país. Y poniendo el esfuerzo, porque mencionaste sequía, pero de lo mismo es inundación o granizo o cualquier helada. Y nadie está mirando que ahí se pierde todo, gran parte del esfuerzo, y hay que volver. La gente de campo dice que el Estado argentino es socio en las ganancias. Cuando hay pérdidas, desaparece, se fuma. ¿no? Ahora, yo creo que el tema tanto del tema del campo como de la fe, bueno, es imperioso difundirlo. Y les pongo el ejemplo de Brasil. Brasil nos pasó por arriba. Y si la gente de Argentina supiera que Brasil en general, nos pasó... Paraguay también. Bueno, nos pasó por encima por esta ineptitud. Y por ahí ya la actitud nuestra del pueblo sería diferente. Si supiéramos qué pasó, cómo nos quedamos, por qué nos atrasamos, porque yo te aseguro que gran parte del pueblo no lo sabe. Totalmente. Lo podés intuir, ves que no están hechas las cloacas, las calles, las rutas, ves el abandono que hay en muchos aspectos, que lo tendría que haber hecho la política con la plata que viene del campo, fíjate vos.
Totalmente. Y hoy está, no sé, en la corrupción. Ayer iba por la ruta, cerca, en una colectora, y vi un lugar todo destruido. Decía, esto no es deterioro de materiales. Acá alguien se robó la plata de este mantenimiento, Claro, ¿no? Exacto. Alguien se llevó esta plata. Claro. Ahora, si ya empezamos a tomar conciencia de eso que vos decís, ya la cosa puede empezar a cambiar. Totalmente. Sí, tiene que ser así, ¿no? La falta de agua potable en algunas de las provincias y de mantenimiento de las escuelas. Hablábamos del inicio de clases, bueno, hay denuncias constantes de los propios padres de familia porque la escuela literalmente se está cayendo en la cabeza de los chicos. Y además de caerse las escuelas en la cabeza de los chicos, está el robo por un lado y la droga que está rondando alrededor de colegios. Hoy escuchaba a padres de la zona de Flores que denunciaban que los chicos del secundario salían por ahí donde estaba la droga ahí dando vueltas. Entonces, fíjate vos, ¿no? Toda la situación que se plantea. Sí. Esto, Roland, nos despierta un sentimiento pequeño de lo que se llama ira. Pero la ira puede ser bien o puede ser mal. Así que, si te parece, vamos a escuchar a Decíamos Ayer, nuestro querido blog, gran amigo, y su explicación de la ira. Adelante, Dani. Elogio de la ira, de Joseph Pieper. El cristiano normal y corriente identifica frecuentemente la sensualidad, la pasión y el apetito con sensualidad enemiga del espíritu, con pasión desordenada y con apetito irracional. Esta forma de estrechar unos conceptos que originariamente tuvieron un significado mucho más amplio, ignora el hecho de que tales expresiones, lejos de ser negativas, representaron las fuerzas vitales de la naturaleza humana, puesto que la vida del hombre consiste en el ejercicio y desarrollo de esas energías. Esta verdad general ha de aplicarse también a la pasión de la ira. El indignarse no es otra cosa para el cristiano en general que una falta de dominio, algo ciego y altamente negativo. Pero también la ira pertenece a las potencias constitutivas y constructoras del ser humano, como pertenecen las apetencias de los sentidos y las demás pasiones. En la capacidad de irritarse es donde mejor se manifiesta la energía de la naturaleza humana. La ira va dirigida hacia objetivos difíciles de alcanzar, hacia aquello que se resiste a los intentos fáciles. Es la energía que hace acto de presencia cuando hay que conquistar un bien que no se rinde. Bonum arduum. La capacidad de irritarse fue dada a los seres sensibles para que dispongan de un medio de derribar obstáculos, cuando la fuerza volitiva se ve impedida de lanzarse hacia su objeto a causa de las dificultades que se ofrecen para conseguir un bien o evitar un mal. La ira es esa fuerza que acomete con lo que se nos opone. La capacidad de enojarse es la verdadera fuerza de resistencia del alma. El que habla o piensa mal de la facultad de enojarse, como si se tratara de algo que por su misma naturaleza va contra el espíritu, comete el mismo error que si se pretendiese desterrar la sensibilidad, los apetitos y las pasiones. Se ofende al Creador, que, como dice la liturgia, tan maravillosamente ha creado la dignidad de la naturaleza humana. De esa ira en su sentido más propio, que se revuelve apasionadamente exigiendo justicia por un derecho atropellado, dice Santo Tomás dirigiéndose a los estoicos: puesto que la naturaleza del hombre está compuesta de alma y cuerpo, de espíritu y materia, es algo bueno para él el que se entregue a la virtud de forma integral, es decir, con el espíritu, con los sentidos y con la propia carne. Por eso la virtud, que ha de ser humana, exige el deseo de justa reparación de esa ira en su sentido más propio, que se revuelve apasionadamente exigiendo justicia por un derecho atropellado, dice Santo Tomás dirigiéndose a los estoicos: puesto que la naturaleza del hombre está compuesta de alma y cuerpo, de espíritu y materia, es algo bueno para él el que se entregue a la virtud de forma integral, es decir, con el espíritu, con los sentidos y con la propia carne. Por eso, la virtud que ha de ser humana exige que el deseo de justa reparación no venga solamente del alma, sino que ocupe también los sentidos
y se extienda a todo el cuerpo. Estas palabras están tomadas de la obra tardía de Santo Tomás sobre el mal, de un artículo de la misma titulado ¿Es la ira siempre mala? La ira es buena cuando se echa mano de ella, según el orden de la razón, para que sirva al fin del hombre. Lo mismo que es más de alabar la persona que hace el bien con toda la carga emocional de que es capaz, que aquella otra que no se entrega del todo al empeño, es decir, que no pone a contribución todas las energías de que dispone su mundo sensible. San Gregorio Magno agrega: la razón hace frente al mal con gran acometividad si la ira contribuye poniéndose de su parte. Por lo que respecta al efecto cegador de la ira, hay que decir lo mismo que sobre el deleite en el acto sexual, durante el cual queda nublada la razón. No es contra la razón el que ésta suspenda sus funciones mientras se pone en práctica lo que ella ya tiene regulado. También el arte se vería impedido en su eficacia si tuviera que pensarse lo que hay que hacer en el mismo momento de hacerlo. Si estas expresiones llegaran a causarnos extrañeza, sería ello una señal de que estamos todavía muy lejos de tener una idea clara de lo que es el bien moral. Este consistirá, en definitiva, en que en los actos imputables esté presente todo el hombre. Y siempre será una equivocación integral identificar lo típicamente humano con lo puramente espiritual. En la forma de entender la totalidad del ser creacional en el hombre y en el mundo, pueden enseñarnos mucho los antiguos. Claro que es mala, incluso es un pecado, la ira desmedida que trastorna el orden de la razón. Las explosiones de indignación, el rencor y el deseo de venganza manifiestan una ira viciosa y constituyen en sí las tres formas de ira carentes de templanza. La cólera turba la mirada del espíritu antes de que éste haya sido capaz de captar la situación y formar un juicio. El rencor y el ánimo vengativo se cierran con el gozo siniestro de no dar entrada a una palabra de reconciliación y de amor, y envenenan de ese modo el alma como una herida que se ha cerrado en falso. Finalmente, hay que calificar como ira mala la que no tiene una motivación justa. Esto es claro en sí y no necesita de comentario. El texto pertenece a la obra Las Virtudes Fundamentales de Joseph Pieper. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Estás escuchando A Viva Voz por Radio Grote. Música. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes 18 horas, 60 minutos de buena compañía y muy buena música. Y algo más. Almas con historia. Pero agradeciendo el buen clima. Exactamente, y agradeciendo también todas las personas que ya están. Los miércoles, de 18 a 20, Almas con historia. Canciones e historias de vida contadas por sus protagonistas. Almas con historia. Conducción Marisa Musi y Víctor Balseiro. Almas con historia por radiogrote.com. Una hora en la que la identidad y misión de la familia se expresa en lo cotidiano. Todos los jueves, desde las 13, nos disponemos para hablar sobre los temas que son importantes para todos. Te esperamos ahí, en Modo Familia.
Ya puede tener en su celular Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Descargue la aplicación de Radio Grote desde su Play Store y disfrute las 24 horas con buena música, programas con valores, informaciones y mucho más. Sea parte de la comunidad de Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros. Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de ilusión y de esperanza. ¿Dónde estará Felipe, no? Felipe Joffre, preparando los retiros matrimoniales y de familia, la verdad, con Agustina, qué tarea, ¿no? Es una fábrica ya eso, porque el nivel de trabajo que están metiendo los españoles que vinieron, y Felipe y Agustina... no dejamos de extrañarte, Felipe. Quiero que sepas que tenés tu sillita acá, te está esperando, pero bueno, metele pata a eso que van a salvar bastantes matrimonios, ¿no? Qué importante, ¿eh? Qué importante. Bueno, hablamos también de los embriones, ¿no? ¿Qué tema el de los embriones? La Corte Suprema va a convocar una audiencia pública, ¿no? Sí, para decir... decir... va a haber que estar muy atentos, ¿no? Porque todavía, por lo que estuve un embrión averiguando... es vida. Un embrión es vida. Sí, es un ser humano. Es vida, claro. Exactamente. Que está congelado, ¿cómo es? Criopreservado. Criopreservado. Pero bueno, pero es eso. Le doy un poquito a ver, dale. La unión del hombre con la mujer genera gametos. Esos gametos, cuando se unen, ya forman un embrión. O sea que ya ahí hay vida. Cuando se habla de la vida desde la concepción, es eso, ¿sí? La unión de los dos gametos ya se forma, bueno, hay un nombre más científico en realidad, pero bueno, es el embrión, ¿no? Ese embrión es lo que hoy día se congela para guardar potencialmente un hijo. Así de frío como lo suena, señor y señora, o sea, como si yo lo agarrara y lo meto en una heladera, en un freezer, para ser preciso. Se congela. Exacto. O sea, podrían tranquilamente guardar el óvulo y guardar el espermatozoide, pero no. Van un paso más y guardan el embrión. O sea, ya una vida la ponen en la criopreservación. Y remarquemos que, como bien define el actual Código Civil y Comercial, en su artículo 19, que dice que reconoce la existencia de la persona desde su concepción, sin distinguir dónde se encuentra el embrión, dotándolo de protección y derechos. O sea, desde eso es una persona. Desde que es embrión, claro. Claro. Y bueno, va a haber que estar muy atento, decía, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública. Todavía no está la fecha, por eso digo que hay que estar atentos, para tratar este tema de la posible quizás destrucción de tres embriones criopreservados, ¿no? Este tema surgió a raíz de un matrimonio que, bueno, se separaron, se divorciaron. Ellos habían hecho criopreservar 5 y bueno, tuvieron una hija, no sé qué pasó con el otro, en este caso son 3 embriones. Y quedaron 3. Claro, quedaron 3. Y bueno, y ahora han decidido, o sea, hace un par de años se acercaron a la clínica donde habían hecho el proceso de fertilidad y dijeron que no querían seguir pagando los $100 anuales que hay que pagar, y que bueno, querían deshacerse de los embriones, ¿no? Entonces, bueno, hubo la clínica le dijo que no, porque bueno, no tiene la herramienta legal para hacerlo. Y bueno, intervino una jueza nacional de primera instancia del juzgado civil número 77, la jueza Vilma Díaz, que rechazó la solicitud de este matrimonio. La sentencia fue dictada el 14 de julio del 2021 y sostiene que el embrión, originado en técnicas de reproducción humana, asistida o no, detenta la condición de humanidad. Por ende, de humanidad, claro. Por ende, para la magistrada tiene la misma protección del niño por nacer, o sea, de una persona. Claro, que hubiera estado en el vientre materno. Claro. Decir. ¿Y entonces? Bueno, apelaron este fallo y hubo la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil autorizaron la destrucción de... ¿Autorizaron? Sí. O sea,
Esto fue... la Cámara. Claro, esto fue dictado por los jueces Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez, de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que fue la que, bueno, dijo lo contrario de lo que había dicho la jueza. Entonces, bueno, por este motivo, ahora interviene la Corte. La Corte hace esta convocatoria y que, bueno, que va a ser muy importante. ¿Pero por qué es audiencia pública? Porque aparentemente, como no hay una legislación que le digan qué se tiene que hacer en estos casos, y por un lado tenemos la Constitución Nacional con los tratados internacionales, tenemos el artículo 19 del Código Civil y Comercial, y bueno, y hay como un vacío, o sea, no hay una ley. Claro, porque no hay una ley. Claro. Es que en el fondo lo que está en juego acá es el tema de, o sea, es profundizar la ley del aborto. Claro. O sea, en criollo es habilitar más todavía el descarte del ser humano desde el momento de la concepción. Y por eso creo que la Corte Suprema no quiere definirse, porque obviamente de los dos lados vamos a ir a charlar con ellos en profundidad, ¿no? O sea, sí, esa es la realidad de fondo. Mientras tanto, nuestros amigos de Citizen Go iniciaron una campaña que se titula Los embriones son seres humanos. Por favor, búsquenla para firmar la adhesión. Se inició el 23 de febrero y ya para el 7 de marzo había 3.893 firmas. Así que aprovechamos a difundir esta campaña que también nos ayuda a concientizar y a llamar la atención sobre este tema que se había dicho hace un montón de años que iba a llegar a pasar, porque era una cuestión de lógica abrir este debate. ¿Cuál era el fondo ético y moral de este planteo? Y volvemos siempre al querer ser como dioses. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están? Y en lo personal, da para largo esto, pero tenemos todos gente querida, cercana, que está siendo engañada, porque esto no es ciencia. ¿Y por qué están siendo engañados? Porque son matrimonios que realmente quieren ser padres, y hay médicos inescrupulosos, clínicas inescrupulosas, lucrando con esta necesidad y este amor que tienen estos matrimonios para dar. Entonces, en sucesivos programas, si podemos, vamos a volver, sé que queda muy poquito tiempo, pero la campaña de Citizen Go, los embriones son seres humanos, necesitan de nuestra adhesión. Qué importante, ¿no? Porque a veces uno dice, la gente está preocupada porque no llega a fin de mes, o porque tiene algún problema de enfermedad, o se murió alguien, lo que sea, y nosotros hablamos de los embriones, pero qué importante que es lo que decía recién Marisa, generar esa conciencia, ¿no? Totalmente. Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué vamos a tocar este tema? ¿A quién le puede interesar? Es que nos tiene que interesar sí o sí, digamos. Aparte, ¿no? Es importante agregar esto, que en el primer fallo, la jueza que negó digamos, el asesinato de los embriones, consideró que la pareja tiene otra alternativa que no sea la destrucción de los embriones, o sea, la de entregárselo a una pareja estéril. Claro, exactamente. Miriam. Sí, no, pensaba que eso también abre todo un tema, ¿no? El tema de la adopción prenatal, digamos. Prenatal, que puede abrir el paso a la maternidad subrogada, ¿eh? Claro. O sea, no es tan simple, las soluciones no son... Los niños blister. Claro, sí. Bueno. No, y yo quería contarles otro caso que también al que tenemos que prestar atención y estar atentos. Se inicia en el 2013. Y se refiere a una señora que se llama Beatriz, la señora esta del Salvador, del país El Salvador, de escasos recursos, que ya tenía un hijo y quería ser otra vez mamá. Resulta que Beatriz tenía lupus, una enfermedad autoinmune, pero en su segundo embarazo ya estaba controlada la enfermedad. Y desgraciadamente ven que el bebé que va a nacer estaba diagnosticado con anencefalia. La mamá quería tener este bebé, la llamó Leilani, y nos tenemos que acordar que en El Salvador no se permite el aborto bajo ninguna causa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Grupos abortistas la empezaron a asustar con el peligro de su salud, le mostraron que el bebé no iba a vivir por mucho tiempo. La cuestión es que la hicieron solicitar ante la Corte Suprema de El Salvador la autorización para un aborto. Pero no hay ningún registro que diga que Beatriz lo pidió directamente, sino que fue a la Corte Suprema para pedir aborto. ¿Pero quién fue?
Los grupos abortistas. Los grupos abortistas la presionaron para eso, pero no hay ningún registro de que ella personalmente lo haya pedido. ¿Qué organizaciones lo impulsaron? Y organizaciones, siempre sabemos las mismas, que están a favor de toda la agenda que va buscando casos emblemáticos para ir avanzando. Entre ellas, por ejemplo, IPAS, que es la que se encarga de formar al personal médico para procedimientos abortivos en todos los países, no solamente en los que hay aborto legal, y que es la que comercializa los aspiradores. Agrupaciones que se encargan de despenalización del aborto eugenésico, bueno, todas las que nosotros más o menos conocemos y que reciben fondos de Fundación Ford, de la IPPF y de la Open Society. Ahora, ¿cómo siguió la situación? A las 26 semanas, o sea, el aborto no se hizo, obviamente, a las 26 semanas se adelantó el parto y como los médicos consideraron que era lo mejor, dada la discapacidad que tenía la bebé, y que eso iba a ser lo mejor para la salud de Beatriz. La bebé nació viva, lloró, respiró, pudo recibir el amor de su mamá y unas horas más tarde falleció. Ahora, Beatriz se recuperó de la cesárea sin complicaciones. En septiembre de 2017, este caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, este proceso que se había iniciado en el 2013, en el 2017 fue admitido por la Comisión Interamericana. Al mes siguiente, Beatriz fallece en un accidente. Ahora, ya sin la mamá ni la hija, el caso fue siguiendo. ¿Sigue el caso? Claro, sigue el caso porque, bueno, el pedido era... ¿Cuál es la cuestión? Es presionar para que El Salvador ponga ley de aborto. Entonces, en marzo de 2020, la comisión emite un informe, que sería el caso Beatriz versus El Salvador, y en enero de 2022 pasa el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia va a ser en San José de Costa Rica el 22 y 23 de este mes. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien esto obliga en cierto sentido a El Salvador, no al resto de los países de Latinoamérica, estos casos van abriendo espacios y precedentes para que después en otros países se empiece a tomar el aborto como derecho. Qué locura. Entonces es importante estar atentos a esto, a cómo se resuelve. Pensemos que ya hay un caso anterior de hace muy poquito, que es el caso Manuela, que El Salvador perdió, ¿no? Que también estaba referido al aborto. Gracias, Miriam, gracias. Yo conozco una persona que tuvo a su chiquito con anencefalia. Bueno, él murió al poquito tiempo, ¿no? Pero tuvo esa valentía de madre que no se arrepiente nunca. Así que bueno, la vida, la esperanza, a eso apostamos, en esta Argentina que tiene que rescatar a la otra, a esa que está degradada o que se va degradando. Pero hay una Argentina que está de pie y a esa apostamos. Desde A Viva Voz por Radio Grote. Gracias, hasta el próximo jueves. De lunes a viernes, de 12 a 13.